Bien, estimados amigos, aquí está la cuenta Twitter de Rafael Correa. Vamos a hacer capturas de video, ¿no? Porque es un poco largo, tanto la respuesta de Correa como la respuesta, la contestación del abogado Pedro Granja. Entonces, abro comillas. Pedro Granja, penalista sin duda preparado, demuestra en su libro y en Derecho el mamotreto del caso Bochorno, pero en página 88 afirma que las dos computadas admitieron haber recibido enormes sumas de dinero de diversas empresas contratistas a cambio de posteriormente hilo. Bueno, aquí está citando la cuenta de Twitter de la ciudadana Liz Chica, que ha comprado el libro de Pedro Granja, que se denomina el caso de soborno, es decir, el caso donde lo meten a Correa por influjo psíquico, y es un examen 10 sobre 20, y los poderes mentales y un pocotón de disparates que se inventaron para ponerle una sentencia firme para que Correa no sea candidato a la presidencia. Entonces aquí seguimos con el hilo. Entregarles la construcción de obras millonarias que evidentemente eran pactadas con abismales sobreprecios. Por la seriedad del autor y del libro le pediría que indique en qué foja del proceso consta esa afirmación de las procesadas. ¿Cuáles fueron las hilo? Obras entregadas por dinero. ¿Cuáles fueron las obras con sobreprecios? ¿Cuántos juicios por sobreprecio existen por este caso? Granja ha hecho un gran trabajo en derecho reconocido incluso acá en Bélgica, pero ha sido muy poco cuidadoso con los hechos, los cuales para mí son más importantes porque todo fue un montaje del gobierno de Moreno, de Diana Salazar con cuerno incluido y de jueces pillos estaremos esperando. Esto es lo que pide el señor Correa al abogado Pedro Granja por que le citen, ¿no? Las cuales fueron las obras con sobreprecio, juicios políticos, disculpen, juicios por sobreprecio, etcétera, etcétera. Entonces el señor Pedro Granja le ha respondido. Vamos aquí al siguiente al siguiente captura bueno, la cuenta del tweet sería de Correa. Miren lo que dice el señor Correa. Respuesta de Pedro Granja ante mi pedido que especifique contratos a cambio de dinero y con sobreprecio que de acuerdo con su libro hubo en casos bochornos. Como verán, no lo hace porque no existen en derecho. Su argumentación es sin duda brillante. Bueno, aquí está la parte de Correa. Ya le he respondido. Ahora sí, vamos a leer la contestación, la respuesta del abogado Pedro Granja. Aquí vamos. Entonces, aquí está la respuesta del abogado Pedro Granja. Dice, abro comillas, mi respuesta al expresidente Rafael Correa. Hace algunos días, el señor expresidente del Coro Economista Correa se ha referido a uno de mis libros con agudo espíritu crítico. Con telegráfica brevedad me permito responderle y por respeto a todos ustedes lo hago público. Distinguido señor expresidente, usted se ha dirigido a mí solicitando ciertas puntualizaciones con relación a una obra en la que analizo el espectáculo teatral a través del cual se orquestó una sentencia en su contra. Comprendo que se siente indignado y me reprocha haberle endilgado una supuesta participación en una desviación punible derivada de este patético y vergonzoso show. Usted asume que lo estoy acusando de haber recibido sumas de dinero de empresarios en modo irregular. Yo soy responsable de lo que escribo, no de lo que usted entienda. El libro debe ser leído y digerido en su integridad. En la parte en la que usted refiere que supuestamente hago juicio en su contra hay una incorrecta interpretación que, desde luego, es fruto de su natural ira ante un proceso decididamente kafkiano. Les recuerdo que el 3 de febrero y el 1 de septiembre del 19 se dieron dos testimonios anticipados. En el primero, claramente se pretende involucrarlo a usted. Esto no es un invento mío, es una pieza procesal y es la piedra filosofal desde la cual se construyó el altar de Lawfare en este caso. Hago un análisis conceptual, sobre esos datos desde mi criterio, libretados, y lamento que usted los recepte de otro modo. En estricto derecho no podía adjudicarse una conducta punible al expresidente de la República, Rafael Correa, en base al testimonio de computados, porque para explicarlo en términos menos críticos le ruego imaginar a una persona que se está ahogando y que no sabe nadar. En su desesperación por salvarse, y esto responde a instintos básicos, esta persona intentará hundir en el agua a quien se encuentra más próximo a su posición. Fundar una sentencia penal en el testimonio de alguien que es capaz de decir lo que sea para eludir responsabilidad es absurdo. Y eso es algo que conoce todo estudiante serio de jurisprudencia. Paso a reflexionar sobre roles. El análisis de roles es fundamental para cualquier juicio de reproche. Hay un testimonio anticipado con el que se pretende siempre involucrar y responsabilizar a Rafael Correa. Lo que dejo claro en esa página es que, para empezar, esta persona no tenía que cumplir ningún rol ajeno a sus funciones específicas, y luego sostengo que no puede existir autoría mediata cuando existe un ejecutor plenamente responsable, que en el caso ha actuado sin coacción ni en condición de inimputable.
Este libro no lo he hecho para usted, lo hice para los estudiantes de Derecho que me pedían insensatamente mi posición con relación a este caso que tiene un alto impacto mundial. En una de las varias conferencias que brindé por este tema, inicié pidiendo a los asistentes que por favor revisen el artículo 609 del COIP, donde claramente se desprende que el proceso punitivo se tramitará exclusivamente en base a la acusación. En el caso de soborno, la fiscal acusó a Rafael Correa como autor mediato por aparatos organizados de poder por el delito de cohecho. Atención con este dato, porque esta y no otra fue la imputación de la fiscal general. Está bien claro ahí. ¿Qué consecuencia procesal tendrá esto posteriormente? Muy sencillo, no se acusó por cohecho agravado, como se lo termina condenando, ni se justificó otras supuestas desviaciones porque jamás se refirió a un concurso real de delitos, como también se habla en la sentencia. La acusación que presenta la Fiscalía provocó un tirón de orejas por parte de la misma jueza que inicialmente sustanció el proceso. La jueza Camacho llamó la atención a la fiscal general por el desorden en la presentación del caso. Eso, según la letrada, demoró el análisis del caso. Así es, hay que recordar que la propia Camacho, todos sabemos que Daniela Camacho, una jueza completamente parcializada, le llamó la atención a la 1020 porque hizo un relajo, hizo una fanesca, una mezcolanza completa. Sigamos leyendo. En primer lugar, debo llamar la atención a Fiscalía General del Estado, pues su acusación fue formulada de manera desordenada. Incluso se encontraron enunciados elementos de manera repetida, incluso más de 8 veces. Además, no se hizo una adecuada relación de varios de los elementos enunciados con las circunstancias de la existencia material de la infracción o con relación a la participación de las personas procesadas en los hechos acusados, al punto en que algunos elementos se limitan a la mera enunciación del mismo sin determinar qué hechos se desprenderían del mismo y como estos se refieren ya sea a la existencia de la infracción, a la participación de la persona procesada, lo que complicó y demoró el análisis de este órgano jugador. Esto le dijo Daniela Camacho a Diana Salazar, al condenarlo por cohecho agravado que no fue referido por la Fiscalía. Van a más allá de los títulos de imputación que le corresponden hacer a la acusación y no los jueces, que se supone son los terceros equidistantes de las partes y fracturan olímpicamente el principio de congruencia, entendido como un principio normativo que limita las facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes en relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico. Ruego leer Aya Ragaray, Carlos, Lecciones de Derecho Procesal, Buenos Aires, editorial, Aveledo Perrot, 1962, concretamente a partir de la página 90. Luego los jueces alegarán que lo hacen amparados en el principio iura novit curia, olvidando que de ningún modo, en función del principio pro reo, pueden ir más allá de la acusación fiscal. Y es que hay absoluto consenso en la academia en que no pueden inventarse una acusación diferente. El artículo 27 del COIP, el artículo 27 del Código Orgánico de la Función Judicial lo deja claro. Las juezas y jueces resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. Pero, ¿qué más dijo la jueza Daniela Camacho? Pues hizo una serie de puntualizaciones que aquí las recordamos según la magistrada. La fiscal general Diana Salazar debía ser explícita en citar el último inciso del artículo 280 del COIP sobre el cohecho, que se refiere a entregar o prometer sobornos a funcionarios públicos y que serán señaladas con las mismas penas que los servidores públicos. La pena es hasta 7 años de cárcel. Una clara omisión que en la etapa de juzgamiento debió tener efectos procesales. Cito textualmente: el respecto de la conducta acusada de los empresarios que habrían ofrecido y entregado estos favores, dones o promesas, la Fiscalía no invocó ningún tipo penal, simplemente se limitó a invocar el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador. La jueza agregó, deslindándose de toda responsabilidad por cualquier causal de nulidad futura: debo dejar en claro y en constancia que ha sido la Fiscalía General del Estado la que omitió formular cargos por las conductas descritas en el cuarto inciso del artículo 280 del COIP o el artículo 290 del CP, que desarrollan el mandato constitucional referido en el respeto del principio de reserva legal en relación a tipos penales. Pido que lea la disposición expresa del artículo inciso del artículo 603 del COIP. Como la Fiscalía tampoco puede emitir su dictamen extensivo por una conducta típica, Diana Salazar en estricto derecho sencillamente no formuló cargo. Miren esta parte. Nadie habla de esto, pero
yo paso todo el día, todos los días estudiando temas de derecho penal. Si la fiscalía no formuló cargos por los tipos del artículo 280 del COIP y ni en base del 290 del Código Penal anterior, pero además tampoco invocó tales normas en su dictamen acusatorio, por su omisión inicial y por mandato legal ya no podía hacerlo. Esta omisión no es imputable al órgano jugador, pues es el titular de la acción penal quien debe plantear la acusación, termina señalando la jueza Camacho, salvando toda responsabilidad y dejando claro que esto es atribuible a Salazar. Clase básica, primer nivel de la Facultad de Derecho, que realmente uno no se explica cómo no le registra la fiscal general de un país. Luego de semanas de incesante investigación, yo no creo que usted sea inocente, porque creer es un acto de fe. Y no uso esos verbos en mi análisis académico, así es. Granja le dice que Correa no es inocente. Bueno, esa es la opinión de Granja. En mi obra concluyo sosteniendo que a Rafael Correa Delgado por el caso sobornos no se le podía imputar cargo alguno. Ergo, no era filosóficamente posible castigarlo con ninguna pena. Fiel a la máxima ferrajoliana de que los jueces en un estado constitucional deben condenar si existen pruebas, aun cuando todo el mundo exija absolución y absolver a faltas de estas. No obstante, el mismo mundo pida una condena. Su estatus de inocente es su condición natural, la misma que debió haber sido fracturada por el Estado, en base al conocido principio onus probandi. Y lejos de haberse hecho eso en derecho, lo que vimos fue un juicio armado desde los tribunales, auténticas cloacas con antenas y pasquines digitales dirigidos por patéticos personajes de escasísimas luces y entregados en cuerpo y alma a los intereses de las mismas familias que nos gobiernan desde 1830 con muy breves interregnos. Es claro que el proceso en su contra fue montado desde las más altas esferas de poder económico internacional, orquestado por siniestros personajes muy mal puestos en marcha, aun a costa de la inexistencia de arsenal probatorio básico por lacayo de dos tipos, unos que no leen y otros que tampoco leen pero presumen de haber leído, que luego pese a dar exámenes vergonzosos terminan siendo premiados con altos cargos. Es repudiable que eso no debe ocurrir, Rafael. Se lo dije también cuando eligieron como fiscal a Galo Chiriboga y que realmente ganó el concurso fue Juan Bisueta. Miren lo que le responde Pedro Granja a Correa. Así es, Galo Chiriboga en el tiempo de Correa sacó 100 sobre 100 y es por eso que la oposición lo trata de molestar a Correa con su fiscal 100 sobre 100. Rafael, hoy es muy fácil ser su opositor. Yo lo fui durante 10 años, cuando usted tenía mucho poder. Luego vino el gobierno Moreno y todos los que eran sus opositores se cuadraron en altos cargos. Todos fueron a la judicatura, aquí, allá, a solucionar sus vidas y las de todas sus generaciones. Yo no fui parte del gobierno de ese payaso. Por el contrario, lo denuncié nacional e internacionalmente por casos como Ina Paper, La Barbarie de Octubre y otros. No obstante, que fui su ácido crítico y que eso generó que usted, siendo el presidente, me agreda en varias de sus sabatinas. No obstante, que en su gobierno no se me permitió publicar mi libro, lo que sufrió Alicia en el País de las Maravillas. Públicamente le digo que el hecho de rechazar actos y omisiones de su régimen no ha sido jamás obstáculo para admirarlo. De hecho, recurrentemente he sostenido que lo considero el presidente más brillante de toda nuestra historia y que su obra sencillamente no se puede ocultar, que usted es más capaz intelectualmente que todos los mamertos que nos gobiernan. Es algo que no admite disenso alguno. Así es, aquí Granja le reconoce que Correa hizo algo bueno, y es verdad. Correa es el mejor presidente de todos estos payasos que se han presentado hasta la actualidad. Sigamos, usted conoce perfectamente también que hoy es muy difícil defenderlo. Todo aquel que se atreva a decir con argumentos que su juicio fue una genuina burla a la inteligencia termina siendo, como yo, vetado, silenciado, pero además clasificado como un enemigo público. Sin embargo, hoy, cuando muchos de los que gobernaron a su lado le han dado la espalda, yo que era su opositor no me callo ante los horrores de su procesamiento y podría aplaudirlo y festejar esta persecución, pero no puedo hacerlo porque eso me convertiría en aquello contra lo que he luchado toda mi vida. He dado conferencias desbaratando la persecución en su contra en varios países de Europa. En julio estaré en España en un importante evento sobre lawfare. He dado un sinnúmero de entrevistas desenmascarando a una las mentiras que intentan posicionar los campeones mundiales de la distorsión mediática y ha pagado el precio por mis blasfemias. Yo estoy acostumbrado a ser estigmatizado, Rafael. La derecha siempre me han acusado de terrorista marxista, leninista, chavista, correísta, lacayo de la embajada cubana. Al mismo tiempo los correístas me acusan de pequeño burgués, contrarrevolucionario, el servicio del imperialismo yanqui. Mi vida ha sido una perpetua casa de brujas. Yo vengo desde muy abajo, sé lo que significa dormir sin comer. Entonces tengo muy claro qué clase me debo y seré fiel hasta el final con esa idea, porque en este film, que es Nuestras Vidas,
Bueno, fin de decir película. Lo único cierto es que nos vamos a morir. Siendo así, yo moriré sin venderme a los verdugos de mi gente. Lamento que esperase de mí un libro de poemas. Soy un académico, un tipo que no quiere poder, al que no le interesa el poder y que morirá haciendo lo que siempre fue. Aquí claro lo que dice Granja. Le dice Granja a Correa, que él no quiere. Y ese es uno de los errores de Correa, que dice que él quiere alabanzas, él quiere que lo alaben. Así es, ese es uno de los grandes errores de Correa. Y es por eso que se rodeó de pura gente, alfombras humanas, de cepillos humanos, no, de cepillando. Eso es lo que le gusta a Correa. Sigamos. Ya aquí ya para terminar, esta es la última parte. A ver, aquí. Agradezco Rafael sus palabras reconociendo mi trayectoria como penalista. Realmente su generosa frase me hacen sentir particularmente honrado. Mis hijas lo leen y lo siguen y se emocionan al saber que uno de los trabajos académicos de su padre es materia de debate incluso con uno de los hombres más grandes de la historia viva América Latina. Por cierto, debo hacerlo saber que solo hay una versión original de mi libro, una edición de lujo impresa por una editorial de Guayaquil. No obstante que yo vivo en Italia, luego entiendo que dada la generosidad de los estudiantes y colegas que buscan la obra permanentemente han hecho reimpresiones de muy mala calidad, tristemente, y con una portada que ha sido corregida, sin mi autorización, en la que imprimen la palabra examen con tilde. Esto me produce vergüenza, porque se podría pensar que el libro ha sido escrito por la persona que ganó una cierta tómbola dando una prueba de 10-20. Con mis más altos sentimientos de consideración, Pedro Javier Granja. Ahí está. Está claro lo que ha dicho todo el abogado doctor Pedro Granja. Entonces saquen sus propias conclusiones, mis estimados amigos. ¿Para qué? Para que si quieren leerlo, pueden retroceder el video o ir a la cuenta Facebook de Pedro Granja. Ahí está, clarito. Aquí no cabe interpretación. Pero para resumir, Pedro Granja no lo alaba. No lo alaba a Correa porque eso es lo que quería Correa, que lo alaben. No lo dice que es inocente, pero lo que dice Pedro Granja, y estoy totalmente de acuerdo, en el caso Soborno, Correa no había nada de qué sentenciarlo, que jugarlo, no había pruebas, pura pocotón de disparates. Bueno, eso era todo, saquen sus conclusiones, muchas gracias por estar aquí, tengan un excelente día, dale a me gusta, compartan este mensaje, porque esto la prensa nunca va a sacar, y si me hacen apoyar, pueden convertirse en miembros del canal. Que tengan un excelente día y nos vemos, chao.